Buenos días para todos. Soy la estudiante Sonia Garay Ortiz de la carrera de licenciatura en Educación Matemática. Antes de empezar nuestra clase, vamos a dialogar sobre la importancia de los valores de la empatía y la tolerancia. Estos dos valores son necesarios para la convivencia armónica dentro de la sala de clase y fomentar así el trabajo colaborativo para aprovechar los aprendizajes y que éste sea efectivo. También estos dos valores deben estar presentes en la vida cotidiana de los estudiantes y de los docentes para que pueda aprovecharse en todo momento. El tema que vamos a desarrollar hoy es relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Y en ello estudiaremos a las funciones trigonométricas. La capacidad que queremos lograr hoy formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real en los que se utilicen funciones trigonométricas y o relaciones entre las mismas en el triángulo rectángulo. Los indicadores para lograr la capacidad son: identifica los elementos de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos, define las funciones trigonométricas de un ángulo como la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, calcula el valor de las funciones trigonométricas, demuestra dedicación en las tareas realizadas. Cada uno de estos indicadores tiene un valor de 1 punto. Definimos a trigonometría como la parte de la matemática que se refiere al estudio de los ángulos. También podemos decir que la palabra trigonometría proviene del griego trigonos, que significa triángulo, y metros, que significa medición. Por lo tanto, trigonometría es medición de los ángulos de un triángulo. Y vamos a referirnos también de que los ángulos, y especialmente en un triángulo rectángulo, están presentes en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en las rampas de acceso para las personas con discapacidad. Entonces se debe ver para que la inclinación de la rampa sea adecuada para estas necesidades. Y para ello requerimos del estudio de las funciones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo. Vamos a analizar esta figura que es un triángulo rectángulo. Vemos que se encuentra presente entre los dos lados rectos el ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto. También tenemos el lado que es la hipotenusa y los dos ángulos agudos. Los lados rectos son llamados catetos. Si estudiamos uno de los ángulos, en este caso el ángulo V, podemos definir los lados del triángulo así. El ángulo, si es el ángulo V, entonces el cateto ubicado frente al mismo sería llamado cateto opuesto. El lado que forma parte del ángulo B se denomina cateto adyacente. Y la hipotenusa, que es el lado mayor del triángulo rectángulo. Si vamos a definir estos lados respecto al ángulo B, entonces tenemos que el cateto opuesto es el lado AC, el cateto adyacente es el lado AB y la hipotenusa es el lado BC.
Las funciones trigonométricas a partir de los lados del triángulo rectángulo son la función seno, es cateto opuesto dividido la hipotenusa. La función coseno es cateto adyacente dividido la hipotenusa. La función tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. La función cotangente es cateto adyacente dividido cateto opuesto. La función secante es hipotenusa dividido cateto adyacente. Y la función cosecante es hipotenusa dividido cateto opuesto. También vamos a definir que estas funciones son mutuamente recíprocas. Es decir, que las tres últimas funciones son inversos multiplicativos de las tres primeras funciones. Así la función cosecante es 1 dividido seno de alfa. La función secante es 1 dividido coseno de alfa. Y cotangente es 1 dividido tangente de alfa. Aplicamos estas definiciones en ejemplos. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo A. Entonces, si ubicamos las letras, podemos decir que tenemos A, B y C. Entonces, el ángulo A sería este ángulo. Muy bien. Entonces, vamos a definir los lados del triángulo. La hipotenusa es igual a el lado AB. El cateto opuesto es igual al que está frente al ángulo y sería el lado BC. Y el cateto adyacente, que forma parte del ángulo A, es el lado AC. Entonces, aplicamos las fórmulas de las funciones trigonométricas. En primer lugar, la función seno de A es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, aquí tenemos que el cateto opuesto es BC dividido la hipotenusa AB. Reemplazando por las medidas dadas en el triángulo, tenemos que el cateto opuesto es 5 dividido la hipotenusa 13 centímetros ambos. Aquí podemos simplificar la unidad de medida y queda en forma de fracción 5 sobre 13. Es la función seno. La función coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. El cateto adyacente tenemos como AC y la hipotenusa es AB. Dadas las medidas, el cateto adyacente es 12 centímetros y la hipotenusa es 13 centímetros. Simplificando las unidades de medida, tenemos que coseno del ángulo A es 12 sobre 13. La función tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces tenemos que el cateto opuesto es el lado BC y el cateto adyacente es el lado AC. Reemplazando por las medidas dadas, tenemos que el cateto opuesto es 5 centímetros y el cateto adyacente 12 centímetros. Simplificando las unidades de medida, tenemos que el valor de tangente del ángulo A es 5 sobre 12. Aplicamos también la misma forma de calcular para las funciones cotangente, secante y cosecante. Para evaluar nuestro aprendizaje adquirido, realizamos las actividades de evaluación
tenemos, escribo las funciones seno, coseno y tangente del ángulo dado. Identificamos para lo mismo los lados correspondientes, teniendo que AC es cateto opuesto del ángulo B, AB es cateto adyacente y el lado BC es la hipotenusa. Entonces escribimos cuáles son los lados correspondientes de acuerdo a la fórmula de cada función trigonométrica. En el número 2 tenemos calculo las funciones trigonométricas en fracción y decimal dadas las medidas de los lados. Y entonces tenemos nuestro ángulo con el que vamos a trabajar, que es el ángulo X, e identificamos cuáles son cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Utilizamos nuestras fórmulas de las funciones trigonométricas y calculamos en forma de fracción y haciendo la división en forma decimal del valor de esas funciones trigonométricas. Luego de terminar las actividades, compartimos los resultados, nos evaluamos a través de preguntas y nos despedimos hasta la próxima clase.